Hola a todos, pues bienvenidos una vez más a tu iglesia Calvary Aguascalientes de la ciudad de Tijuana. Y pues continuamos con nuestra serie eh, Evangelio Marcos, vida y ministerio de Jesús. Qué maravilloso evangelio. Hemos estado mirando la vida y el ministerio de Jesús aquí en la tierra, cómo se ha desarrollado y bueno, estamos llegando a la culminación, a lo que nos lleva el Evangelio a la cruz de Jesús. Hoy vamos a ver un tema muy, pero muy importante para cada uno de nosotros, tanto convertidos como no convertidos, que nos lleva a ver el precio de la redención. Un precio muy caro que costó la vida de Jesucristo, pero un acto necesario para la redención del creyente, para la redención de el creyente, el que es parte de la iglesia, aquel que ha entregado su vida a Cristo. Esta es la culminación, vamos a ver hoy la culminación de Jesús yendo a la cruz, el precio de la redención. Fíjate, la crucifixión no es solo un evento histórico, no es solamente un evento que sucedió alrededor de 2000 años, no es un evento que solamente lo leemos en la Biblia o es parte de la Biblia, de la palabra de Dios, sino es el momento más decisivo de la humanidad. Es aquí donde la humanidad llega, se postra, se para y puede mirar este gran evento, no solamente lo digo como un evento histórico, sino como el momento decisivo en la humanidad. En este pasaje vemos dolor, injusticia, burla, pero sobre todo vemos amor en su máxima expresión. El amor en todo su esplendor. El amor por el caído, el amor por aquel necesitado, el amor por el que está profundamente en pecado. Ahí vemos el amor y el esplendor de Dios. Antes de entrar al texto, vamos a pensar en esto. Todos, escucha esto, todos admiramos el sacrificio de Jesús. Todos podemos admirar y podemos decir, wow, qué gran sacrificio, qué fortaleza, podemos ver cómo Jesús no miró hacia atrás. Podemos mirar todo eso, podemos admirarlo desde una perspectiva que sorprende, pero pocos entienden su profundidad hasta que lo vemos cerca. Necesitamos ver muy de cerca la cruz, este acto maravilloso de Jesús yendo a la cruz por ti y por mí. Un niño estaba viendo una película donde el héroe se sacrificaba para salvar a otros. ¿Cuántos de nosotros de niños hemos visto alguna película, hemos visto alguna historia, un cuento, donde siempre el héroe se sacrifica para salvar a otros? Este pequeñito, con lágrimas en los ojos, preguntó a su papá, ¿por qué tuvo que morir él, papá? ¿Por qué tuvo que morir este héroe cuando yo veía todo lo que hacía por los demás? ¿Por qué tuvo que morir él? El papá le respondió y le dijo, porque alguien tenía que pagar el precio para que otros vivieran. El niño se quedó por un momento en silencio y luego dijo, entonces, él era el único que podía hacerlo, ¿verdad? Exactamente, así es con Jesús. No fue una casualidad, no fue la obra de simplemente algo que sucedió, pero fue el propósito de Dios. El propósito para llevarnos y presentarnos la salvación, para que nosotros, aquellos que hemos sido alcanzados y hemos nosotros tomado este sacrificio desde un corazón sincero, declarado con nuestros labios, entonces es el momento donde se culmina la salvación. Si tú estás tomando notas, te invito a que lo hagas. El título para la enseñanza el día de hoy es El precio de la redención. Vamos a estar en Marcos capítulo 15 del verso 21 al 41. Marcos capítulo 15, versículo 21 al 45. Y vamos a ver a través de nuestro estudio verso a verso. Recuerda que necesitamos
necesitamos poner en práctica cada mensaje de la palabra de Dios. Necesitamos practicar la palabra de Dios. Necesitamos llevarlo a nuestra vida, reflexionar en ello y ver en qué parte del mensaje estoy yo. ¿Qué parte del mensaje es ahora la realidad en mi vida? 4 verdades bíblicas sobre el precio de la redención. 4 verdades bíblicas que vamos a ver a través de nuestro estudio sobre el precio de la redención. Si tú tienes una Biblia en tu mano, un dispositivo, por favor, ábrelo con nosotros. Te recuerdo, estamos en el capítulo 15 de Marcos, el Evangelio de Marcos, y vamos a leer el primer versículo, que es el versículo 21. Versículo 21 del capítulo 15 de Marcos dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Dónde estamos en nuestro estudio verso a verso el día de hoy? Te recuerdo que en el estudio pasado estuvimos viendo el juicio de Jesús. El juicio de Jesús, ¿cómo se estaba llevando? Jesús está enfrentando a la turba de los judíos religiosos que a toda costa querían asesinarlo. Esto no era nuevo, lo venían planeando desde hacía tiempo para ver cómo y de qué manera podían deshacerse de aquel que decía que era el Mesías. Aunque en realidad él era el Mesías, para ellos significaba una piedra en el camino, una piedra en sus intereses, una piedra que de hecho, como siendo la piedra angular, vino a aplastarlos. También vimos en la negación de Pedro, como aquel discípulo que estuvo comiendo con Jesús, que muchas veces en su corazón él anhelaba conocer más de él y que al final también le dijo: Señor, yo te voy a acompañar a donde tú vayas. Yo voy a estar contigo hasta el final. Vimos cómo esas palabras de Pedro simplemente fueron de labios hacia afuera, porque la verdad y la realidad fue que lo negó hasta el último momento. Aquí entonces vemos a Jesús de camino hacia la cruz. El verso 20 tiene mucho peso en la conexión de este estudio bíblico y vamos a leer el versículo 20. Dice: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Entonces ahora, en el estudio del día de hoy, ya vemos que Jesucristo es llevado de camino a la cruz. Vamos a leer el versículo 21 y vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. El verso 21 dice que lo obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Primeramente vemos en este pasaje bíblico que Jesús ahora es llevado de camino a la cruz. En ningún momento Jesús tiró hacia atrás. Los soldados que lo rodeaban le habían quitado a él los vestidos que le habían puesto, seguía con la corona de espinas, ahora llevaba una cruz a cuestas y iba siendo golpeado y burlado de camino al punto final, que era la crucifixión. En el trayecto se encuentran con un hombre. Se encuentran con un hombre que él solamente pasaba por ahí. Él simplemente venía de trabajar, venía del campo, pero se encuentra con el evento, se encuentra con este cuadro donde mira a Jesús entre la multitud, entre gritos, un hombre cargando una cruz, los soldados golpeando, hablando palabras antisonantes, empujándolos, toda una turbia. Este hombre se sabe que es simplemente Simón de Cirene. Era la ciudad donde él venía y dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Él venía del campo, entonces lo toman y lo obligan a que cargue la cruz. Él fue obligado a cargar la cruz. Este no era un plan de Simón. Imagino que Simón venía, puedo ver en mi mente a un Simón cansado de una jornada de trabajo. Venía pues a la hora del día, ya pensando, quizá me voy a dar un buen baño, voy a descansar,
voy a tomar una comida caliente y voy a poner a mi esposa a que me dé un masajito en mis pies y voy a descansar. Pero no se imaginaba con lo que se iba a encontrar. Este no era el plan de Simón, pero de cierta manera Simón termina involucrado en el momento más importante de la historia. Qué maravilloso de haber sido para Simón, no en ese momento, pero después de haber pensado y después quizá hubo algunos indicios que le hicieron pensar y dijo, wow, qué momento, no me lo esperaba. Aquí vemos que la cruz no es solo algo que contemplamos, es algo en lo que participamos. Simón representa a los discípulos o al discípulo que es llamado inesperadamente a identificarse con Cristo. Esta es la maravilla de nuestro Dios soberano. En realidad yo fui llamado a los pies de Cristo, fui llamado a la salvación cuando yo no lo pedí. En un momento muy inesperado. No fue algo que yo planeé, no fue algo para lo que yo me preparé, no fue algo que vino a mi vida porque yo muy profundamente lo había pensado. Al igual que Simón, Jesús apareció en mi vida. Al igual que a este hombre, a muchos cristianos, Jesús ha aparecido en sus vidas y tú, cuando abres los ojos, está frente a ti. Esta es una de las maravillas de la soberanía de Dios, porque Él te lleva justamente al punto de encuentro con Jesús, porque Él llevó a Simón exactamente al punto del encuentro de Jesús, aquellos que son llamados inesperadamente a identificarse con Jesús. Y aquí encontramos, amigo y amiga, la primer verdad bíblica sobre el precio de la redención. La primera verdad bíblica que encontramos sobre el precio de la redención es: la cruz nos llama a participar, no solamente a observar. Voy a repetir el primer punto práctico y es la primera verdad bíblica sobre el precio de la redención. La cruz nos lleva a participar, no solamente a observar. La cruz no es una carga única. Tú puedes decir, bueno, Jesús ya pagó en la cruz por mis pecados. ¿Por qué entonces yo debiera de cargar la cruz? De hecho, si tú te das cuenta, el caminar cristiano nos enfrentamos con muchas cruces. No solo una, muchas cruces en el camino se vienen presentando a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos llama, comenzamos a ver que no tenemos ya el mismo sentir, la misma atracción de lo que nosotros sentíamos antes de venir y enfrentar la cruz de Jesús. Comienza a ser cansado y tedioso. Y también comienza a ser muchas veces cansado y tedioso la cruz. Es muy cansado cargarla muchas veces porque requiere de humildad, requiere de poner mucha diligencia, requiere de dejar cosas como el pecado, que es atracción para las personas, requiere de una disciplina a la cual no estábamos acostumbrados. La cruz no es una carga única, sino un compromiso cotidiano, día a día, de seguir a Jesús. Cuando Simón se encuentra con Jesús, me imagino que venía cansado, porque dice que venía del campo. Y del campo no creo que venía de tener un día de campo. Estoy seguro que venía de un tiempo de jornada, los cuales comenzaban muy temprano por la mañana. Era la hora de ir a descansar. No se imaginaba que todavía tenía que cargar un madero tan pesado, porque no era cualquier madero. Era algo que pesaba, era algo que trillaba su hombro. Aceptamos nosotros las dificultades, la incomprensión o el sacrificio por causa de la fe, y eso se considera cargar nuestra cruz. Participar en la cruz también significa adoptar la misma mentalidad de humildad y servicio que tuvo Jesús, pasando de la observación a la acción. ¿Cuántos cristianos el día de hoy solamente observan la cruz? Solamente se paran en cada momento de su vida y observan, y a veces pueden decir: qué tremendo es el acto de la cruz. Oh, mi Dios,
Qué difícil pudo haber sido. Pero solamente nos ponemos a observarla por un momento, luego salimos y al parecer se nos olvida. Necesitamos de acción. Cargar la cruz no es una búsqueda de dolor. No es algo que trae dolor al cristiano cuando el cristiano se da cuenta que lo lleva directo a una vida eterna. Esta es la forma más alta de amor, libertad y un discipulado cristiano. Cuando tú te das cuenta que cargar tu cruz día a día y que requiere humildad, ese es un acto de amor y agradecimiento por lo que Jesús hizo en la cruz misma por mí. Gálatas 2:20 dice de esta manera. Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Gálatas, le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso pensamiento le comparte el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Una iglesia que Pablo había plantado con mucho amor, como plantó todas las iglesias. Una iglesia que una y otra vez Pablo visitó. Una iglesia donde Pablo compartía aquellos dones, donde compartía su experiencia, donde amaba ver cómo Jesús se manifestaba en ese lugar. Y llega el momento cuando Pablo les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando yo levanté mi mano para aceptar a Jesús, y no solamente un acto de levantar mi mano, sino que fue una confesión con los labios, una creencia en el corazón real, porque Dios lo había puesto en mi corazón, porque Dios me había dado la habilidad, me había levantado de los muertos para poder entonces expresar que quería rendirme a los pies de Jesús. En ese momento, juntamente con Jesús, fui crucificado. Decía Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, amigos, amigas, la fe que no cuesta nada, probablemente no vale nada. Esta es una buena cita para recordar. La fe que no cuesta nada, probablemente no vale nada. ¿Tenemos esa fe que obra? ¿Tenemos la fe de la cual Santiago nos habla en su carta? La fe de obras, la fe que obra, la fe que tiene color, la fe que es visible a través de lo que vemos en los actos de amor, en los actos de humildad de los cristianos. Recuerda que la fe que no cuesta nada probablemente no vale nada. Cristo no busca admiradores. Cristo no busca un buen post, una buena en repetir cada mañana porque estoy leyendo mi devocional y lo voy a publicar. Son cosas buenas, son cosas excelentes que pueden cambiar quizá la vida de alguien, pero Él no está buscando admiradores. Él no busca que tú lo admires y le aplaudas por el camino de la cruz. Vamos, Jesús, tú puedes. Sí, Señor, adelante, estira más tus brazos. Vamos, soldado, clávalo. Él no está buscando admiradores. Él está buscando seguidores dispuestos a cargar su cruz cada día y continuar hacia adelante. ¿Eres tú solamente un admirador de Cristo? ¿O eres ese seguidor que está dispuesto a ir más allá? A ir más allá en oración, a ir más allá en lectura bíblica, a ir más allá de la comprensión de lo que es el mensaje de la salvación. ¿Eres tú ese admirador solamente o eres tú aquel seguidor que está dispuesto a decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Le hemos preguntado recientemente a Jesús: ¿qué quieres que haga? ¿Hay algo para mí en lo cual yo pueda poner mis dones y mis talentos? ¿Aún mis tesoros? ¿Mi tiempo? ¿Hay algo que yo pueda hacer como seguidor y que mi corazón está dispuesto para dar? ¿O solamente soy el admirador de Jesús? Solamente admiro, solamente reposteo, solamente hago un clic, pero en realidad soy buscador, seguidor, soy alguien que está dispuesto a ir más allá. Piensa esto esta semana. Piensa si tú solamente eres un admirador de Jesús o buscas seguirle día a día
negándote a ti mismo, tomando tu cruz y caminando así como Jesús lo hizo. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso y vamos a leer el versículo 22 y 23. Seguimos en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, y asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. En este pasaje bíblico encontramos nosotros la crucifixión, la repartición de las vestiduras, las acusaciones y las burlas. Pero hay una parte muy interesante en el trayecto hacia la cruz, donde Jesucristo va caminando cansado y le ofrecen una mezcla de vino, una mezcla que hacían los romanos para que aquel individuo que iba a ser llevado a la cruz pudiera marearse un poquito y agarrar el segundo aire y decir, vámonos, le seguimos. A Jesús le ofrecieron esta mixtura y Jesús dijo, no tengo necesidad de ello, porque Jesús no tenía necesidad de eso. No hay una mixtura que pueda hacer más liviano el camino. No había nada que pudiera interferir para que este camino fuera mejor. El sufrimiento era inevitable, el camino era inevitable, la burla era inevitable, todo. ¿Por qué? Porque este era parte del plan de la redención que Jesús tenía que llevar y que el Padre había puesto para que Jesús caminara en este momento. Jesús es llevado al Gólgota, el lugar donde se llevaban las crucifixiones, el lugar que los soldados romanos tenían, y era el lugar visible, era un lugar alto para que todos vieran que aquel que se rebelaba en contra de la ley de Roma, aquel ladrón, aquel que había cometido algún acto que pusiera en riesgo el gobierno de Roma, lo llevaban a este lugar llamado Gólgota, era un lugar visible donde a todos les quedara claro que Roma no estaba jugando con el crimen de ese tiempo. Y también fue crucificado como un criminal. Por eso estuvo en este lugar, porque este lugar era para crucificar a los criminales. Fue contado entre los transgresores y fue objeto de burla. Pero todo esto era para cumplir la profecía revelada. Él es la sustitución por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados. Él fue a la cruz como el cordero inmolado que iba a derramar su sangre preciosa para poder abrir entonces entrada a todo el mundo a la salvación. Estaba cumpliendo con el Mesías que era prometido, con ese camino que había sido profetizado por Isaías en el capítulo 53, molido, golpeado, burlado. Este camino estaba ya profetizado alrededor de 750 años atrás. Era algo que se tenía que vivir y en este momento lo estamos viendo cómo esa profecía se estaba revelando en ese momento. Él estaba tomando nuestro lugar y aquí encontramos nosotros la segunda verdad bíblica sobre el precio de la redención. La segunda verdad bíblica sobre el precio de la redención, Jesús tomó nuestro lugar completamente.
La segunda verdad bíblica que encontramos nosotros en nuestro estudio verso a verso el día de hoy es: Jesús tomó nuestro lugar completamente. Fue tratado como pecador para que nosotros fuéramos tratados como justos. El justo por el injusto. La cruz muestra tanto la gravedad del pecado como la grandeza del amor de Dios. La cruz es el medio. La cruz es donde Jesús llega a cumplir, donde llega a culminar, a derramar su sangre y a llevar el cumplimiento de esta profecía. A cambio, el justo por el injusto. Y esto no podemos tomarlo a la ligera, lo que costó, y fue un pago muy, muy grande por amor a ti y a mí. Observa lo que Isaías había escrito, había profetizado 750 años atrás. Isaías 53, 5 y 6 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada clavo, cada burla, cada gota de sudor, cada golpe, cada empujón, cada paso, lleva tu nombre y lleva el mío. Cada segundo que caminó Jesús para ir a la cruz, lleva tu nombre. Cada grito que enfrentó, cada golpe con el látigo, cada escupitajo en su rostro, lleva tu nombre y lleva el mío. Si alguna vez dudas cuánto vales para Dios, mira la cruz. Observa el cuadro de Jesús en la cruz y observa la cruz como el método de muerte más horrendo que existía en ese momento. Si tú alguna vez dudas cuánto vales para Dios, mira la cruz. Puedes observar, puedes escuchar, puedes oler, puedes mirar los rostros de enojo sobre él. Puedes mirar cómo sus manos fueron traspasadas de lado a lado y clavadas en la cruz. Puedes observar la agonía y el sufrimiento. Puedes por un momento observar aún los mismos gritos de los ladrones que estaban a sus lados, a su lado. Puedes mirar y observar cada palabra obscena, cada grito, cada golpe en el rostro, el daño que hacía esa corona de espinas en su frente. Puedes observar y te puedes dar cuenta cuánto vales tú para Dios. ¿Te has puesto a pensar eso? Tienes un valor tremendo. Como cristiano tienes un gran valor delante de Dios. Como cristiano tú tienes un valor que muchas veces a mí me vuela la cabeza de pensar cuánto es el valor que tenemos como cristianos. Mas sin embargo, vivir una vida cristiana es muy difícil. Porque seguimos en un cuerpo y en un mundo caído. Porque vivimos aún en este mundo que está totalmente caído. No es fácil poder caminar con la cruz día a día. No es fácil poder mirar a la cruz y decir: Señor, de verdad tengo mucho valor. Cuesta trabajo hacerlo. Cuesta trabajo y Jesús lo entiende. Dios nuestro Padre Celestial entiende esa parte de nosotros. Pero si alguna vez tú dudas cuánto vales, mira la cruz. Ahí vas a obtener la respuesta de cuánto valor tiene tu alma. ¿Cuánto valor tienes tú como un hijo redimido? ¿Cuánto valor tienes tú porque has sido cubierto con la sangre de Cristo? ¿Cuánto valor tienes tú porque este fue un acto de mucho desprecio, el justo por el injusto, cuando yo debería estar ahí? A causa de mi pecado, a causa de mi comportamiento, a causa
de lo que yo me convertí un día, yo debiese estar ahí. Mas Jesús dijo, yo voy por ti a la cruz. Yo voy a sufrir esta horrenda muerte para que tú puedas presentarte justo delante de Dios, para que tus pecados sean borrados completamente, para que tu vida entonces tenga un sentido y puedas mirar que hay una eternidad que se promete para ti. Si alguna vez dudas cuánto vales para Dios, mira la cruz. Vamos a continuar adelante estudiando verso a verso y vamos a leer los versículos 33 al 37. Marcos capítulo 15, versículo 33 y 37. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Uno corrió y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Tinieblas cubiertas, tinieblas cubriendo el cielo, tinieblas cubriendo todo lo que estaba sucediendo ahí. Ese es un reflejo de cómo todo el pecado, la oscuridad de todo el mundo recae sobre Jesús. Es el momento donde Él se siente abandonado por Dios mismo. ¿Por qué me has desamparado? El pecado, el dolor de la culpa de todos, en una oscuridad tremenda, se viene sobre Jesús y en su humanidad, porque 100% el Hijo de Dios era humano, Él sintió que el Padre lo había desamparado. Y Él le dijo, no le dijo como Padre en este momento, sino como Dios. Le dijo, Dios mío, como hombre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo en este momento? Algunos de los que estaban ahí comenzaron a pelar tamaños ojotes y a comenzar a decir, ¿le habla a Elías? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué son estas palabras? Comenzaron a tratar de preguntar qué estaba pasando, qué podemos hacer, qué es lo que está sucediendo, porque la oscuridad estaba totalmente entrando en este evento. Luego vemos el clamor de Jesús y al final su muerte. Al final en el versículo 37, mas Jesús dando una gran voz, expiró. En alguno de los otros evangelios dice que Él dijo consumado es. Era el momento donde todo había sido cumplido, donde el ministerio de Jesús aquí en la tierra, donde la profecía se había cumplido, donde había llegado la nueva era y el cumplimiento para que la iglesia, los gentiles, todo el mundo pudiera venir a la salvación. Aquellos que el Padre iba a comenzar a llevarle a su Hijo. Entonces, dando una gran voz, expiró. Ese es el momento más oscuro de la historia. Es el momento más revelador de la historia y en realidad el momento de mayor victoria espiritual. Quizá en el momento lo pudiéramos ver como una gran derrota. Me imagino que Satanás fue siguiendo el proceso hasta que miró y dijo, ya lo vencí. Está vencido, está en la cruz. Los romanos dijeron, hemos vencido, hemos asesinado a uno más, es uno más del montón. Los judíos dijeron, ya nos quitamos esta piedra del camino y vamos a seguir adelante con nuestros negocios, pero para Dios, para Jesús y para mí y para ti, esto fue la mayor victoria espiritual de la historia de la iglesia. Aquí Jesús no pierde, ni tú pierdes, ni yo pierdo. Él cumple la obra. Ese es el momento y el clímax donde todo entonces cobra sentido. El justo por el injusto. Y aquí encontramos la tercera verdad bíblica sobre el precio de la redención.
La tercera verdad bíblica sobre el precio de la redención es: la cruz redefine lo que es la victoria. La tercera verdad bíblica sobre el precio de la redención es: la cruz define lo que es victoria. La cruz redefine este momento y el concepto de victoria al transformar un símbolo de derrota, sufrimiento y vergüenza en el máximo triunfo espiritual de la historia. La cruz, para los romanos, era una señal de juicio, era una señal de muerte, era una señal de destrucción, era una señal de pago, era una señal donde el asesino era expuesto para que todos vieran que se llevaba en cumplimiento de la ley romana al asesino o aquel que había cometido un acto en contra de ellos mismos. Pero entonces, esa cruz para Cristo y para Dios no tenía o no se veía de esa manera. Para los judíos ese momento pudo haber sido una victoria para ellos, para su sistema religioso, para lo que estaban haciendo en ese momento, abusando de aquel llamado que Dios les había hecho. Pero para Dios fue el momento de victoria. No todo lo que parece derrota lo es. En ese momento podría parecerse la derrota, pero no era. Era el principio de la victoria. Era el principio donde tú y yo aparecimos en esta historia para la salvación. Dios puede estar obrando profundamente en medio del dolor y la aparente pérdida. Esto es muy importante saberlo. Quizá tú puedes pasar por momentos de pérdida, momentos de dolor, momentos que se pudieran traducir para los demás como: es el fin de esta persona. En algún problema financiero: es cristiano, pero al parecer ahora sí, va a terminar en el bote, en la cárcel. Creo que está pasando por tanta enfermedad porque creo que vamos a tener que irle hablando a la funeraria, porque al parecer ya es el final. La cama, los medicamentos, los hospitales, la pérdida financiera. Todo esto pareciera ver a los ojos de las personas como que esto es algo que ya es una pérdida, pero a los ojos de Dios no lo puede ser. A los ojos de Dios esto puede ser la victoria y el comienzo de algo mejor. Job, por ejemplo. Job, Dios quería darle cosas mejores. Dios quería y tenía cosas mejores para Job. Y lo que parecía que era un tumulto de sufrimiento, que Job estaba terminado completamente, Dios terminó haciendo de todo esto que parecía a los ojos del hombre una pérdida, una catástrofe de dolor, terminó siendo una bendición. El cuadro de Jesús en la cruz pareciera el final de Jesús. Pareciera que Jesús estaba derrotado completamente, pero fue el momento de la historia donde ha habido la mejor victoria para la humanidad. Jesús abría la posibilidad para ti y para mí de tener la salvación que tenemos hoy. Primera de Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para muchos fue una locura el acto en la cruz. Para muchos es una locura creer que un hombre que fue a la cruz, un hombre que fue golpeado, un hombre que fue acusado de crimen y murió con criminales, te pueda salvar. Es una gran locura, pero esa es una locura para el mundo. Pero aquel que se salva, ese momento en la cruz, ese momento donde Jesucristo pudo vencer, es el momento culminante de victoria. Para el que se salva es poder de Dios. El momento de Jesús en la cruz fue el poder para salvar mi alma y la tuya. Es el poder transformado en salvación y en promesa de vida eterna. Sabes, a veces somos como el que arma un mueble sin leer las instrucciones.
Y al final dice, seguro así iba, pero me sobraron piezas. Así muchos interpretan la cruz, pensando que algo salió mal, pero todo estaba perfectamente planeado. Así pasa cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles. Demasiado. ¿Qué pasó? ¿No oré bastante? ¿No fueron suficientes mis diezmos? ¿Qué pasó, Señor? No te preocupes, es parte del plan divino de Dios. Estás pasando por esos conflictos como pasó José, como pasó Job, como pasó Abraham, como pasaron muchos de los antepasados. Pero Dios todo lo llevó y lo encauzó para bien. Cuando Dios parece que está en silencio, muchas veces está haciendo su obra más profunda. En el momento en la cruz hubo silencio y oscuridad. Parece que Dios no estaba hablando. Parece que estaba en silencio y que había abandonado a su hijo. Aquel que había hecho milagros y había hablado cosas tan profundas. Todos dijeron, ya lo abandonó. O le está llamando Elías para que venga por él. O ya entró en una locura este hombre. Vamos a darle vinagre para ver si lo hacemos reaccionar. En el momento de tu vida que Dios esté en silencio, recuerda que Él está obrando. Él está llevando a cabo su plan que tiene perfecto para ti, porque Él trazó un plan que te lleva a la vida eterna. Vamos a continuar adelante. Vamos a continuar y vamos a leer los versículos 38 al 41. Y vamos a terminar con el último punto de aplicación. Marcos capítulo 15, 38 al 41. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob el menor, y de José y Salomé, quien cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando Jesús expira y todo es consumado, comienza a suceder lo que estaba planeado en el plan divino de Dios. Primeramente, el velo es rasgado. El velo que por mucho tiempo, desde ese punto hacia atrás, era la división del lugar santísimo, donde el sacerdote una vez al año entraba para ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo, donde tenía que hacer sacrificio no solo por él y sus pecados, sino también por los del pueblo. Este es un momento culminante donde el Nuevo Testamento o el Testamento y el pacto para aquellos redimidos como nosotros se hiciera efecto y comenzara en efecto el testamento que una vez estuvo esperando a la muerte del testador. El velo se rasga, entonces el centurión declara verdaderamente era el Hijo de Dios. Qué sorprendente que este hombre romano pudo tener la revelación de Dios de quién era Jesucristo. Esto es maravilloso. Esto nos enseña que desde ese momento Dios preparó un camino para los gentiles. Dios preparó un camino por la gracia a través de la fe salvadora para los gentiles. El velo se rasga, el centurión declara y las mujeres permanecen fieles. Qué hermoso cuadro podemos ver con las mujeres que a través del ministerio de Jesús le estuvieron sirviendo. Fueron sirviéndole y fueron más allá cada día. Que cuando llegaron las Marías, María Magdalena y la otra María, estuvieron ahí al pie de la cruz, seguían siendo fieles. Creían en lo que Jesús había enseñado, le servían con mucho amor hasta el final, hasta que Él expiró, hasta que el velo se rasgó, hasta el último momento estuvieron presentes, permanecieron fieles. La cruz no solo salva, también transforma y acerca. ¿Por qué decimos esto? Porque en el momento el centurión se le abrieron sus ojos y las mujeres
muestran su fidelidad. Así que la cruz no solamente salva, también transforma a las personas y te acerca a ese Dios de gloria. Aquí encontramos nuestra cuarta y última verdad bíblica sobre el precio de la redención. La cuarta verdad bíblica sobre el precio de la redención es: la cruz abre el camino a una relación real con Dios. La cuarta verdad bíblica sobre el precio de la redención: la cruz abre el camino a una relación real con Dios. Hoy tenemos acceso a Dios. El camino a la cruz, lo vivido por Jesús para llegar hasta ese lugar, lo escrito por el profeta Isaías, el camino se abre y hoy tenemos acceso a Jesús. Eso es una gran noticia para el creyente el día de hoy. Hoy no tienes que ir a un templo, hoy no tienes que esperar el día de mañana a que el sacerdote haga el sacrificio, hoy no tienes que ir a confesarle a un hombre, hoy no tienes tú que hacer un sacrificio donde sea rociado con la sangre del cordero. Jesús ha abierto el camino. Jesús, como sacerdote, hoy entró al cielo y ahí ha hecho el único sacrificio que tiene valor para toda la vida. 24/7 tenemos acceso. Estás tan lejos de solamente cerrar los ojos y tener comunión con Dios. ¿Estás echando mano de ese camino abierto? ¿Estás caminando por ese camino el día de hoy? ¿Estás yendo todos los días, a cualquier momento, cuando sientes frustración, cansancio, cuando estás viendo que la vida no tiene sentido? ¿Estás tomando en serio el camino que Jesús trazó? Está abierto. Está totalmente abierto para que tú hables con Dios. Ya no hay barreras. Ya no hay nada que lo impida. Bueno, sí hay algo que lo impide. Y muchas veces tú mismo lo impides. Yo soy el que pongo tropiezo. Yo soy el que no quiero entrar. Yo soy el que no quiero ir. Me rebelo totalmente porque no quiero. Simplemente tengo mucha necedad. Ya no hay barreras. Jesús quitó todas las barreras que había para poder llegar y entrar al lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Hoy solamente podemos cerrar nuestros ojos y podemos hablar directamente con nuestro Padre que está en los cielos. Hoy podemos cerrar nuestros ojos y decirle al Señor nuestro sentir. Hoy podemos simplemente cerrar nuestros ojos y poder hablar directamente con el Padre que nos entiende. Ya no hay barreras, pero lo que sí hay es una invitación a acercarnos con fe, reverencia y constancia. Necesitamos tener fe y saber que esto es verdad. Necesitamos tener fe, la fe salvadora, la fe real, que el velo está abierto y que tú, a través del acto de Jesús, Dios te mira justo. El justo por el injusto. Hay una invitación de acercarnos con fe, pero también con reverencia. La reverencia y el temor a Dios, no el miedo a Dios, sino con el respeto y la gratitud de ese camino y ese velo que fue abierto para que tú y yo el día de hoy pudiéramos entrar. Pero también nos invita a Dios a que nos acerquemos constantemente, a que no olvidemos que el velo está abierto, va a seguir abierto y continúa abierto todo el tiempo. Que no importa la hora o la situación, si estás en el hospital, si estás en la calle, si estás en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú estés, no hay barreras. Con reverencia y con una fe real en tu corazón, constantemente acércate a Dios. Lleva ahí tus quejas. Lleva ahí tus problemas, lleva ahí tu llanto, lleva ahí tu desesperación, lleva ahí tu impotencia. Tienes un Dios que te está esperando como al hijo pródigo. Tienes un Dios que está con los brazos abiertos y está interesado en escucharte. Tienes un Dios que te extraña cuando tú no estás ahí, es verdad. Tienes un Dios que te espera y está vigilante a ver cuándo tú vas a venir otra vez.
¿Cuánto ha pasado de tiempo desde la última vez que estuviste en ese lugar? ¿Han pasado días? ¿Han pasado meses? ¿Han pasado minutos o segundos? Regrésate, ten el corazón de permanecer en ese lugar si tú quieres. David gritaba en los salmos, oh, cuán delicioso es estar y habitar en los atrios de la casa de Dios. Y era solamente una casa física. Que nuestro grito y nuestro lamento en el alma sea estar ahí en el lugar santísimo, porque el velo ha sido rasgado. Efesios 2:13, el apóstol Pablo escribe de esta manera, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta escritura me abarca a mí. Una vez que yo estuve lejos, una vez que los gentiles estuvieron totalmente alejados, así como también los judíos estuvieron alejados, solo el sacerdote entraba, pero el resto del pueblo estaba fuera. Una vez que ahora ustedes estuvieron lejos en un tiempo, hoy está cerca. ¿Qué te impide ir? ¿Cuál es el problema y cuál es el conflicto? ¿Qué te impide caminar hacia los brazos del Señor ahí en el lugar santísimo? Porque ahí vas a encontrar el oportuno socorro. Y eso es exactamente lo que necesitamos, ser socorridos por nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. La cruz no solamente perdona, también abre la puerta para una relación viva con Dios. Fíjate cuántas cosas buenas encontramos en este acto maravilloso de Jesús. No solamente nos ha perdonado en ese lugar, sino que abre la puerta para tener una relación viva, una relación estrecha con el Padre que está en los cielos. Ahora el pasaje no solo se entiende, no solamente eres un espectador, sino ahora Dios te invita a vivir ese camino, a vivir esa entrada al lugar santísimo, a recibir la salvación, a honrar esa salvación con nuestra propia vida, con nuestro talento, nuestro tesoro, con nuestro tiempo, porque hemos recibido lo mejor que puede recibir el humano, la salvación de nuestras almas. Participemos en la cruz. No solamente seamos espectadores de la cruz, no solamente veamos el acto maravilloso que Jesús hizo, sino que participemos en ello. Reconozcamos el sacrificio en el corazón. Seamos agradecidos con este sacrificio que nos ha hecho libres del pecado. Disfrutemos el acceso a Dios. Es algo que tiene que producir una alegría constante en tu rostro, en tu corazón, en tu manera de vivir. Si tú estás ahí en el lugar santísimo todo el tiempo, entonces vas a experimentar el gozo de la salvación. La pregunta final es, ¿estás observando la cruz o ya respondiste a ella? ¿Hay una respuesta o simplemente sigues observando la cruz? ¿Sigues siendo duro quizá? ¿Sigues teniendo terquedad en tu corazón, necedad? ¿Solo la observas a lo lejos con indiferencia? ¿O ya estás respondiendo a ella? Si estás respondiendo a la cruz, te felicito, porque Jesús busca quien responda a el llamado. Él busca quien responda a la salvación que Él ofrece. ¿Estás respondiendo como debieras de responder? Yo te animo a que lo hagas. Si el día de hoy tú has escuchado este sermón, si el día de hoy tú sientes y estás animado a conocer un poco más, si tú estás animado y dices, wow, siento como que yo he despertado, como que ahora tengo vida, como que algo sucedió en mí, no sé qué pasó, yo no estaba interesado en el evangelio, pero hoy quiero oír más. Es que Dios está llamándote, Dios está tocando y dando vida a tu alma. Dios está vivificando tu alma y quiere que tú te acerques a Jesús. Que ahora sí que Dios te ha levantado de los muertos, entonces tú puedas ver la posibilidad de poder aceptar a Jesús,
de poder conocer más del Evangelio, de poder decir lo que dice Pablo en Romanos, que se cree con el corazón y se confiesa con los labios. Oh, qué maravilloso es poder despertar a la vida, poder tener interés por el Evangelio, poder sentir que estoy vivo y que esto ahora hace sentido. Si tú estás sintiendo esto en tu corazón y nunca lo habías sentido, es el llamado de Dios, Dios el Padre a tu vida. Él está dándote vida en tu alma para que entonces puedas levantar tu mano y confesar con tus labios y creer en tu corazón que Él es el Salvador de tu alma. Si tú estás sintiendo esto en este momento, te invitamos a que cierres tus ojos y confieses tus pecados ahí donde estás. Que lo creas en lo más íntimo de tu corazón y que con tus labios confieses que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. El Señor promete salvarte. El Señor promete vida eterna para ti. El Señor promete llevarte al cielo. El Señor promete que tu vida no termina en este lugar, que hay una eternidad esperando por ti, que es por fe, esa fe salvadora, que Él ya hizo el acto en la cruz para salvarte. Si lo has hecho este día, si tú has confesado al Señor Jesús con tus labios y lo has creído en tu corazón, porque por primera vez has sentido que esto tiene sentido para tu vida, te felicito. Te felicito porque has hecho la mejor decisión, porque lo sentiste dentro de ti, porque hoy todo cobró sentido. Vamos a orar por ti, vamos a estar orando por aquellas personas que pudieron confesar con sus labios a Jesús, que pudieron en sus corazones experimentar la oportunidad de nacer de nuevo. Si tú eres esa persona, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti. Queremos continuar contigo. Queremos saber cómo sucedió. Queremos alegrarnos porque tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón. Dios les bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.